Vamos a ponerlo en la... Ahí va. Bien. Bueno, chicas, a ver qué me dice Agustina. Ahí hay una pregunta que dice, a ver. Agustina dice, profe, respecto al trabajo que hay que seguir a continuación del trabajo, ¿es con los contenidos que siguen? Claro, exactamente. El trabajo, chicas, que hay que continuar, tiene que ver con los contenidos del bloque 2 y del bloque 3. Nosotras del bloque 2, la clase pasada, hablamos del espacio. El bloque 2, ¿se acuerdan que hace referencia al espacio y formas geométricas? Son los dos grandes títulos. En cuanto al espacio, es lo que trabajamos del diseño curricular la semana pasada, y que la idea para hoy era que ustedes pudiesen, desde el documento curricular de geometría, no del diseño curricular, sino del documento curricular, que era este, ¿se acuerdan? Que ustedes lo tienen en la página de Facebook en tapa azul. En ese documento curricular aparecen una serie de actividades que la idea era que ustedes las pudiesen identificar de acuerdo a los contenidos que figuran en el diseño curricular. ¿Para qué parte? Para la parte de espacio, que es una de las partes del segundo eje, ¿sí? Que tiene que ver con espacio y formas geométricas. Ahora vamos a charlar sobre esas actividades para trabajar el espacio, y en el resto de la clase vamos a trabajar con los contenidos de geometría, que es la segunda parte del eje 2. Ustedes lo que van a tener que hacer como trabajo, a continuación del que ustedes ya me entregaron por mail, es, ustedes ya hicieron el del eje 1, ahora van a hacer los del eje 2 y del eje 3, y cuando ya lo tengan todo completo me lo van a entregar en la fecha que yo les voy a pedir, y lo que van a hacer es entregar el cuadro completo, con eje 1, que ya lo entregaron, eje 2 y eje 3, lo van a hacer todo a continuación. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a poner el contenido, una breve explicación del contenido, y alguna actividad que haga referencia a ese contenido. ¿Está bien? ¿Sí? Profe, ¿Sí? Marina. ¿nos guiamos con el diseño 2008? Mira, exactamente los mismos contenidos que están en el diseño del 2008 son los que están en el del 2019, son los mismos. Lo que pasa que en el del 2019 están escritos de otra manera, pero es el mismo contenido, exactamente el mismo. De hecho, la idea mía es que, sí, la respuesta es sí, guíate con los contenidos del 2008, porque están más completos que en el del 2019. En el del 2019 están los mismos, pero faltan. Entonces, si pones solo los del 2018, va bárbaro. Mi idea, chicas, es, cuando terminemos de desarrollar todos los contenidos, es hacer un paralelo entre los contenidos de, así, voy a poner para compartir pantalla los dos diseños, el del 2008 y el del 2019, para que veamos la relación que hay entre uno y otro, y que se queden tranquilas, porque lo único que le pasa al diseño del 2019 es que los contenidos están escritos de otra manera, pero son los mismos, ¿sí? Es como si yo les dijeran que en el del 2008 el contenido es conteo, y en el del 2019 es uso del conteo. Estoy diciendo lo mismo, ¿sí? Si digo conteo y si digo uso del conteo. De hecho, para mí, me hago totalmente cargo de lo que digo, el contenido es conteo, no es uso del conteo, porque si digo uso del conteo, ya le estoy poniendo una acción a un contenido, y el contenido no es una acción. ¿Se entiende lo que digo? El contenido es el contenido, o sea, ¿cómo puedo enseñar el conteo? De millones de maneras distintas. Una de esas puede ser usarlo. ¿Entienden? Yo puedo comparar haciendo conteo, puedo, por ejemplo, resolver escrituras a partir del conteo, pero el contenido es conteo. Después todo lo que haga con el conteo va a venir adelante escrito con un verbo, porque ustedes no se olviden que los verbos son acciones,
que me dicen el hacer. ¿Sí? Cuando yo digo resolver, calcular, dibujar, fíjense que todos terminan en ar, son todos verbos en infinitivo. ¿Y qué son los verbos? Son acciones. ¿Y qué son las acciones? Cosas para hacer. Y un contenido es más grande que una cosa para hacer, porque yo puedo hacer muchas cosas, ¿entienden? Esto parece una clase de prácticas del lenguaje, pero no, es una clase de matemática que en realidad para poder entender la matemática necesito las prácticas del lenguaje, porque si yo no hago comprensión lectora, no hago nada, ¿no? Así que la comprensión lectora es fundamental, ¿no? Yo no sé si les conté a ustedes la experiencia que tuve, no sé, lo conté la semana que tuve clases, pero no me acuerdo si a ustedes o a otro curso, en donde yo les conté una experiencia que tuve en la época que, hace muchos años, que yo daba clases particulares. Yo empiezo a contar, si ya se los conté. Sí, Sí, sí lo bien. contó. Bien, bárbara ustedes eran entonces. Y que tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con la comprensión lectora. Si yo puedo saber mucha matemática, pero si yo no entiendo la consigna, esa matemática que sé, no hago nada con ella, ¿no? Así que, bueno, es importante. Bien, entonces, con respecto a los contenidos, chicas, de el bloque de... yo no voy a ir ahora directamente a mostrarles el diseño curricular, porque eso ya lo hicimos la clase pasada, lo tengo acá, pero bueno, el diseño curricular se acuerda que habla de la relación que hay entre, a ver, hay un montón de contenidos, son 2, 4, 6 contenidos, ¿no? Pero básicamente, si yo los resumo, esos contenidos tienen que ver con las relaciones espaciales. ¿Qué son las relaciones espaciales? Son esas relaciones que se dan, en principio, en los niños a partir de su propio cuerpo. Y a medida que van creciendo, por ejemplo, en una salita maternal o en una salita de 2, de muy pequeños, generalmente los trabajos que se desarrollan en relación al espacio tienen que ver con la relación que hay, si voy a maternal, con la relación que hay entre el espacio y el propio cuerpo del niño, es decir, el niño con su propio cuerpo. ¿Sí? Ya en una salita de 2 podemos empezar a hablar de la relación que hay entre el sujeto, es decir, el niño, y el objeto. Ya puede manipular los objetos, ¿sí? Entonces, ver la relación que hay entre el sujeto y el objeto. Ya a medida que van creciendo un poquito más, sala de 4 y sala de 5, seguimos con lo anterior, pero ya podemos proyectar a la relación que hay entre objeto y objeto. ¿Sí? Pero en principio, el trabajo que se hace desde el espacio es con el propio cuerpo. ¿Mm? Y después, bueno, vamos avanzando en relación a esto, ¿no es cierto? Y ahí intervienen el trabajo con los planos, el trabajo con las maquetas, las relaciones que hay entre arriba, abajo, más cerca de, más lejos de, cerca de la puerta, lejos de la puerta, abajo de la mesa, arriba de la mesa, ¿sí? Los podemos trabajar primero del niño en relación a esos objetos, y después podemos pensar en la relación que hay entre objeto y objeto. Por ejemplo, en una búsqueda del tesoro, yo haría relación ahí entre objeto y objeto. ¿Por qué? Porque en la búsqueda del tesoro hay una tarjeta que va a indicar dónde tengo que ir a buscar un elemento. Entonces, la tarjeta es un objeto, el elemento que busco es otro objeto, ¿sí? U otra cosa, pero ya no pone, no involucra a su propio cuerpo. ¿Está bien? Esto no significa, chicas, que en el jardín haya que trabajarlo secuencialmente de esta manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo, en una sala de 3, trabajar la relación que hay entre objeto y objeto, o la relación que hay entre un sujeto y un objeto, o la relación que hay entre sujeto-sujeto.
¿sí? Por ejemplo, ¿cómo hago? Esto sería para trabajar otro bloque, en realidad, el bloque de la medida, por ejemplo, pero poder medir qué relación hay entre la estatura de mi compañero y la mía. Ahí tendría una relación sujeto-sujeto, ¿está bien? Y la relación sería la altura. Pero bueno, ahí me meto en otro bloque que sería el bloque 3, así que por ahora lo dejamos ahí. Yo les había dicho que todos estos contenidos están desarrollados en la página 44, ¿no? Les dije, del documento curricular. También, digamos, uno puede empezar a leer todo esto desde la página 35 de este documento curricular. En la página 35 se desarrollan esos contenidos y esos contenidos del bloque de espacio. Y después, bueno, aparecen más fuertemente a partir de la página 44. Igual yo lo que les quería leer, sencillito, y les digo dónde está para que después lo busquen si no lo leyeron, pero yo les recomiendo que este documento curricular, chicas, lo lean todo, a partir de la página 35 hasta la página, es muy interesante, y hasta la página 50, de la 35 a la 50, no son muchas, pero ahí desarrollan todos los contenidos del bloque de espacio, y hay muchos ejemplos. Que esos ejemplos son los que después ustedes van a sacar para poner en el trabajo que tienen que entregar, ¿sí? Pero también esto lo van a tener que ir estudiando para el examen final, estas relaciones que hay entre objeto, 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 sujeto, sujeto, que es lo que yo les estoy explicando, ¿no? Todo eso está acá escrito. Hay una parte en la página 41 de este documento curricular que a mí me parece muy interesante y que me parece que tiene el gran sentido de la enseñanza de la matemática en el nivel inicial. Entonces fíjense que la mayoría de estos contenidos de espacio empiezan con la acción de comunicar, ¿no? Yo ya esto lo vengo diciendo hace rato, y es que una de las cuestiones más importantes de la matemática en el nivel inicial tiene que ver con esta palabra, comunicar, comunicación, ¿no? Y como hay tantas formas de comunicar, en el caso del nivel inicial, la comunicación oral es una de las más fuertes, que es la que se pierde a medida que los niños crecen en edad escolar. Porque como leen y escriben, ya no hablan. Y ustedes serán testigos, si tienen niños, sobrinos, hijos, incluso ustedes mismas, ¿no? Qué poco que se pone a la matemática en términos de comunicación, qué poco se habla de matemática. Fíjense que hasta las consignas escritas en matemática, cuando los niños crecen, son resolver, calcular, graficar, ejercitar, ejercitación, 2 puntos, esa es la consigna, es tremendo. ¿Sí? Y esas consignas son acciones de resolver, y ya está. Llegaste al resultado. Te dio 10, está bien. Te dio 11, está mal. Ahora, ¿qué es lo que hice para resolverlo? Nunca se pone en palabras. Y chicas, soy una recontra convencida de que cuando uno puede explicar lo que hace, es porque eso que hace lo entiende. Si yo les digo, una cosa es que yo les diga, ¿cuánto te dio? Y otra cosa es que te diga, ¿cómo te dio así? Fíjense que en el cuánto y en el cómo estoy poniendo la diferencia. En el cuánto estoy pidiendo una cantidad. ¿Cuánto? Cuantifico una cantidad. Y en el cuál o cómo estoy pidiendo una explicación. ¿Sí? Y en los niños en el jardín de infantes deben explicar por qué. Porque no resuelven un ejercicio que les termina dando 10. Si ellos resuelven algo de una determinada manera, uno les pregunta al final, ¿cómo hiciste para resolverlo? Y el nene no me responde cuánto, me responde cómo. Por eso
estos contenidos empiezan con la acción de comunicar. ¿Se entiende, chicas, lo que digo? ¿Muy difícil? Sí, se entiende, profe. Bárbaro. Porque en realidad el problema de esto, chicas, es que es el cambio de paradigma. O sea, nosotros venimos pensando en nuestra escolaridad de una manera, y la didáctica de la matemática lo que hace es plantear la enseñanza desde otro lugar totalmente diferente. Sí, porque hasta el maestro está ubicado en otro lugar. Nosotras estudiamos en la primera parte inicio, desarrollo y cierre. ¿Se acuerdan los 3 momentos de la clase? En el inicio el maestro muestra el material, da la consigna de trabajo, les dice qué es lo que hay que hacer pero no cómo. ¿Se acuerdan todo eso del diseño? En el desarrollo el nene se pone a hacer, y en el cierre hacemos la validación, la puesta en común, para que cada grupo diga cómo lo hizo y que el resto escuche cómo lo hizo mi compañero, y en ese escuchar puedo encontrar, por ejemplo, y decir, ah, mira cómo lo resolvieron, no me di cuenta que se podía hacer así, entonces aprendo de lo que hace el otro. Pero para poder hacer todo esto tengo que comunicarlo, tengo que poder decir. Y decirlo es un ejercicio, que si la maestra me lo propone 1, 2, 3, a la 4ª vez ya aprendí. Al principio me cuesta hablar, me cuesta explicar, me cuesta decir cómo, pero a medida que la seño me va ayudando en esa descripción, voy aprendiendo nuevas palabras para decir. ¿Sí? Y por eso el diseño habla de comunicar. Entonces, a raíz de esto, página 41 de este documento curricular, justo el párrafo que está en el medio, el tercer párrafo, está haciendo referencia a una actividad que desarrolla antes. Me quedo en esto, dice, en esta actividad hay 2 instancias mediante las cuales se lleva a cabo la validación, dice. O sea, en relación a esta actividad que ya desarrolló, después la leerán ustedes, hay 2 posibilidades en el cierre de la clase, dice, de la validación. Hay 2 instancias que se llevan a cabo para la validación. Dice, en primer lugar, la comprobación empírica acerca, a ver, esperen, se las voy a leer la actividad porque si no, no van a entender por qué dice esto. Esperen. Dice, los grupos A, C y E tienen que construir la granja sobre la hoja de papel. Cuiden que los otros, es la consigna que le da la seño. La seño en el inicio de la clase les dice esto. Los grupos A, C y E tienen que construir la granja sobre la hoja de papel, dice. Cuiden que los otros compañeros no vean cómo lo hacen. Luego tendrán que darles indicaciones al otro grupo para que ellos puedan ubicar todo el material de la misma forma que ustedes lo hicieron. Cuando terminen, vamos a comparar las 2 granjas y vemos si quedaron iguales. Vemos qué fue lo que pasó. Esto es lo que le dice la seño. Es como si yo ahora a esta aula nuestra la divido a la mitad y les digo, esta mitad del aula tiene que construir, dibujar, por ejemplo, una granja en esta hoja de papel. La granja con todos los elementos de la granja, ¿sí? Pueden dibujarla o les puedo dar el material recortado y que ustedes lo tengan que pegar simulando armar la granja. Lo pueden armar con una maqueta, les puedo dar ¿cómo se llama? Un tergopor, y todos los elementos de una granja para que ustedes lo puedan pinchar y armar, ¿sí? Con un escarbadiente y el dibujito, por ejemplo, de los animales de la granja, de la casita, o del granero, o del lago, todo lo que interviene. Entonces le digo a un grupo, ustedes lo que tienen que hacer es armar la granja con estos elementos. Cuando la tengan armada, sin que la otra mitad del aula vea lo que ustedes hicieron, ustedes les tienen que dictar a los otros en qué posición y qué cosas usaron de la granja para que estos la armen igual. Cuando terminen, veremos las 2 maquetas,
o los dos dibujos y determinaremos si quedaron iguales, si sí o si no y por qué. ¿Se entendió la actividad? ¿Cómo es? Profe, Sí, sí. Es como la actividad que usted nos explicó con el cuadrito. exacto, exactamente. No me sale el nombre, pero Sí, exacto, con el copiado de figuras, ese. Exacto. Bien, lo que pasa que bueno, se ve que pueden estar trabajando con una unidad didáctica que sea la granja, por ejemplo, o los animales de granja, o qué sé yo, algo de ciencias naturales, y nosotros metemos en matemática esta actividad, por ejemplo, que la podemos poner con un plano, que después, para dibujar, que después podemos agregar una complejización armando una maqueta, por ejemplo, y ahí tenemos una secuencia de 2 clases metidas adentro de una unidad didáctica que es la granja, y que trabajamos el espacio. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Esto mismo que acabamos de leer de la granja, lo podemos meter en una unidad didáctica que esto siempre la dan en Malvinas Argentinas cuando están en tercer año o en cuarto, les dan como unidad didáctica el polideportivo. Entonces en Malvinas van, visitan el polideportivo, qué sé yo, y entonces después, ¿qué hacemos? Podemos hacer esto mismo, en lugar de construir la granja, construimos el polideportivo. ¿Se entiende? Digamos, esta actividad, chicas, le meten la unidad didáctica que quieran, exactamente igual, pero cambiando los elementos, siempre van a tener una actividad de matemática. ¿Se entiende? Bien, entonces fíjense lo que dice, entonces ahora sí, el tercer párrafo de la página 41. Dice, en esta actividad hay 2 instancias mediante las cuales se lleva a cabo la validación. O sea, va a hablar del cierre de la clase. Dice, en primer lugar, la comprobación empírica acerca de si las granjas quedaron efectivamente iguales o no. Cuando uno hace, chicas, una comprobación empírica, lo empírico es, miro para ver si quedó igual. Lo empírico es, por ejemplo, yo te digo, dibuja un pato, entonces en lo empírico yo miro si el pato es pato. ¿Sí? Eso dice, es una comprobación empírica. Dice, y en segundo lugar, las argumentaciones que pueden empezar a intentar los alumnos en los análisis colectivos respecto de por qué es adecuada una instrucción, por qué es suficiente y por qué no. Es decir, ¿qué está diciendo? Primero, compruebo si las maquetas quedaron iguales. Esa es una comprobación empírica. Y después tiene que haber una comprobación argumentativa. ¿Qué quiere decir? Ver si no quedaron iguales, por ejemplo, o si quedaron iguales, cómo dieron los mensajes un grupo a otro. Por eso es argumentativa. Yo en este momento estoy argumentando con ustedes. ¿Qué estoy haciendo? Explicando. ¿Sí? La argumentación es estar diciéndoles esto que les estoy diciendo, o por ejemplo, en el caso de los niños, ver cómo hicieron para decirle de un grupo al otro las consignas para que éste pudiese, sin ver la granja, poder construirla. Entonces le tuve que decir, por ejemplo, dibujá un lago a la derecha de la casa. Al lado del lago ponele un árbol. Adentro del lago dibuja un pato. Afuera del lago dibuja el pato. O ponerlo en el borde del lago al pato. ¿Entienden? Esto tiene que ver con la argumentación. Esto es lo que los niños van a tener que decir, y que seguramente ustedes en el inicio de la clase, cuando dan toda esta consigna, también lo van a explicar de esta manera. Les van a decir, por ejemplo, van a decir tal cosa, para que ellos lo tomen como ejemplo. ¿Se entiende, chicas? Entonces, digamos, lo interesante de este texto es que no solamente hay un ejemplo de cómo trabajar este contenido, sino que además del desarrollo de la clase me dice lo importante de la validación. Entonces yo tengo que tener en cuenta 2 cosas en esta validación, y que en general se tienen como validación en todos los contenidos de espacio, esto es bastante general, y es la comprobación empírica y la comprobación que tiene que ver con la argumentación. Son 2 cosas que tengo que tener en cuenta. ¿Se entendió? Me pareció eso interesante poder leerlo con ustedes
para hacerlo visible. Y después ya en la página 44 ustedes habrán leído las actividades, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la página 44, ese que es copiado de objetos, ¿sí? La primera de las actividades. Dice que en esa primera actividad dice colocar en el centro de una mesa un objeto de forma asimétrica. Por ejemplo, una escultura, un auto, un muñeco, sentado o parado. Dice asimétrica, ¿saben por qué? Porque una figura simétrica sería, por ejemplo, una figura geométrica, ¿sí? Un cubo, un prisma, un cuadrado, o sea, cualquier figura o cuerpo geométrico es simétrico. En cambio, si es asimétrica, está diciendo que sea cualquier cosa, ¿no? Una taza, un objeto. Dice, 4 niños se sientan, cada uno en un lado de la mesa, y tienen que reproducir el objeto dibujando solo lo que ven. Y después, bueno, viene el análisis, ¿no? Y fíjense que acá, por ejemplo, el contenido podría ser comunicar posiciones de objetos, ¿no? Porque una cosa es lo que dibujo yo, otra cosa es lo que dibuja Esther, que está delante mío, otra cosa es Florencia, que está en el costado. Es decir, cada uno de nosotros vamos a ver una posición distinta del objeto, por eso es comunicar posiciones de objetos, o directamente decir posiciones de objetos, porque comunicar tendrá que ver si yo centro la clase en que expliquen después cuál es esa posición, que cada uno argumente, ¿sí?, lo que vio. La actividad 2 dice reconocimiento de diferentes puntos de vista. La otra habla de recorridos. Bueno, hay un montón de actividades, ¿no? Ahí. Están las construcciones, el uso de planos también, hay para interpretar y comunicar referencias. Por ejemplo, la actividad 11, que habla de dictado de maquetas, ese es el título. Ese puede ser el contenido de interpretar y comunicar referencias, porque justamente en el dictado de la maqueta le está diciendo, esta es una maqueta, por ejemplo, en la que está el ejemplo acá, dice que es la maqueta de un dormitorio o del comedor de una casa. ¿Sí? Entonces, digamos, acá hay referencias para comunicar, ¿por qué? Porque, bueno, alrededor de la mesa están las sillas, cómo aparece la cocina, todos estos espacios, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, chicas, con esto? ¿Lo leyeron? ¿Les pareció? ¿Hay algo que no hayan entendido de acá, de estas actividades? Estas son algunas actividades para trabajar los contenidos de espacio, algunas. Hay otras en el libro de Adriana González, ese de enseñar matemática en el jardín a través de secuencias didácticas. Ahí también hay actividades para trabajar, lo que pasa es que ahí están secuenciadas. O sea, les dirían por dónde empezar la clase 1, la clase 2 y la clase 3 de los mismos contenidos, pero de ahí perfectamente pueden sacar. Acá son distintas actividades, son todas distintas. Pero acá, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que haya quedado colgado, chicas? ¿No? ¿Seguimos? Bueno, está la búsqueda del tesoro también acá. Dictado de ubicación de objetos. Dice, la lata está a la izquierda de la caja, pero a la derecha de la pelota, o bien la pelota está detrás de la caja, la lata está entre la pelota y el cubo, etcétera, ¿no? Estas relaciones de, al lado de, entre,
¿sí? Más cerca de, más lejos que, abajo, arriba. ¿Está bien? Uso de planos, uso de maquetas. Bueno. El juego de la guerra naval aparece. Bueno. De acá pueden sacar entonces las actividades o del libro de Adriana González. ¿Sí, chicas? ¿Sigo? La idea sería explicar un poquito los contenidos de la segunda parte del eje 2, que es formas geométricas. ¿Sí? Cuando hablamos en el jardín de las formas geométricas, hacemos referencia a las figuras y los cuerpos geométricos. ¿Sí? Por un lado tenemos las figuras, por otro lado tenemos los cuerpos geométricos, y a veces trabajamos solo figuras, a veces trabajamos solo cuerpos, y a veces trabajamos la relación entre las figuras y los cuerpos geométricos. ¿Sí? Las figuras geométricas que trabajamos en el jardín son el círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo, a veces los trapecios, los cuerpos geométricos que trabajamos en el jardín. Igual esto, cierto, queda grabado, me olvido eso. Los cuerpos geométricos que trabajamos son la esfera, el cilindro, las pirámides. Digo las porque depende de las bases. Puedo tener una pirámide de base triangular, una pirámide de base cuadrangular, ¿sí? Las caras siempre son triangulares, pero la base puede cambiar. El cono, que sería como el cartucho de las papas fritas, no, porque el cartucho de las papas fritas en general es una pirámide, ¿no? Es más triangular. El cucurucho de lado, ahí está, ese siempre es un cilindro, es un cono. El prisma, que es como una cajita de remedios, el prisma puede tener base cuadrada o base rectangular, como un remedio, una cajita de remedio, ¿sí? La esfera, que podríamos decir que es como una pelota. Bueno, gracias Mariela por avisar. No, profe, Mariela no puede, Luciana, gracias. Entonces, esfera, prisma, cono, cilindro, cubo. Ahí estarían los cuerpos geométricos. ¿Sí? La diferencia entre los cuerpos geométricos, fíjense por dónde empiezo, ¿no? La diferencia entre las figuras y los cuerpos geométricos, ¿sí? Básicamente es que hay dos diferencias importantes. Las figuras son planas. Los cuerpos geométricos ocupan un lugar en el espacio. ¿Por qué? Porque tienen volumen, cosa que las figuras solo tienen superficies. ¿Sí? Las figuras son planas, o sea, tienen dos dimensiones. El cuerpo geométrico tiene tres dimensiones. Las figuras geométricas tienen largo y ancho. Por eso son dos dimensiones, largo y ancho. Ahí están las dos. Y el cuerpo geométrico tiene tres dimensiones, largo, ancho y altura o profundidad. Largo, ancho y profundidad. ¿Ven? Ahí están las tres dimensiones. Y se los muestro. Este siempre es mi ejemplo. Es una cajita de un reloj que la uso de monedero para poner monedas. Se las muestro ahí, ¿ven? Ahí están las tres dimensiones del cubo este. Largo,
ancho y altura. Ahí están las 3D, ¿ven? ¿Se ve? Si me paro arriba, digo, miren, largo, ancho y profundidad. Por eso dije profundidad o altura, porque depende de dónde me paro. Si me paro de abajo para arriba es altura, si me paro de arriba para abajo es profundidad. Y ahí están las 3D. ¿Sí? En cambio, la figura, ¿qué es esto? Un cuadrado, largo, alto. Ahí están las 2D. Por eso la figura se dibuja, el cuerpo también se dibuja, pero para dibujar un cuerpo en el papel no es tan sencillo, tiene que haber profundidad. ¿Vieron las sombras cuando se dibuja, por ejemplo, una taza? O sea, si yo muestro una taza, la puedo dibujar plana, pero si le mando, ¿vieron la gente que dibuja re lindo? O que pinta y demás, que mete la profundidad. Bueno, la profundidad lo que hace es mostrar ese cuerpo en una hoja de papel. Pero bueno, lo que debo decirles, lamentablemente, es que las figuras geométricas no existen. Sí, las subo, Sonia, tranqui. Las figuras geométricas, cuando digo esto, todas quedan así como anonadadas de lo que yo digo. Pero la realidad es que las figuras geométricas no existen. Si yo les digo, díganme en esta habitación donde estamos ahora cada una de nosotras, busquen una figura geométrica, la figura geométrica no existe. Lo que existen son representaciones. Por ejemplo, ¿de qué? Yo puedo tener ahí, no la tengo, pero supongamos que tengo ahí una pelota. La pelota es una pelota. No es una esfera, es una pelota. Ese es el elemento. Lo que pasa es que, ¿qué hace la matemática? Inventa un cuerpo geométrico que lo llama esfera para estudiar las características, las propiedades. ¿Para qué? Para darle sentido a esa pelota. El ente, por eso se llaman entes matemáticos. La palabra ente, así como se usan cuando uno habla de los entes malignos, no existen. ¿Está bien? Están en un lugar. La matemática justamente lo llama entes ideales. ¿Por qué? Porque están en las ideas. La matemática lo pone en las ideas. Por ejemplo, la matemática dice, esto que está acá es la caja de un reloj. Es eso. Ahora, si esto lo pienso como objeto matemático, digo, esto es un ente ideal. ¿Y qué hace la matemática? Dice, bueno, vamos a estudiar al cubo. Por ejemplo, ¿qué volumen tiene el cubo? Es decir, ¿cuánto puedo meter acá adentro? Entonces salen las fórmulas. Largo por ancho por altura, multiplico las 3D, me queda metro por metro por metro, metro cúbico. Por eso cuando ustedes aprendieron en el secundario X por X por X ponían X cubo, porque es metro por metro por metro, es metro cúbico, y cuando yo digo lo que entra acá adentro, ¿sí? O lo que entra adentro de mi botella, son tantos decímetros cúbicos, tantos centímetros cúbicos o tantos litros, porque hay relación entre la unidad cúbica y el litro, porque en realidad es lo que puedo meter acá adentro. Ese es el volumen del cuerpo geométrico. ¿Qué hace la matemática? Inventa esas fórmulas, ¿para qué? Para decir, bueno, esa botella que mide 1 litro vale tanto, puedo meter tanto adentro, la puedo cobrar, o sea, lo utiliza en términos económicos, siempre, chicas, lamentablemente en la vida todo se reduce, todo, todo, a términos económicos. ¿Y qué hace la matemática? La matemática, ¿qué hizo? Inventó, que esto se llama cubo, para estudiar las propiedades del cubo, para sacar el volumen del cubo y entonces poderlo en términos económicos traducir en lo que al hombre le interese. ¿Pero el cubo existe? No, el cubo es un ente ideal.
que la matemática lo inventó para estudiar sus propiedades. Entonces después dicen, bueno, el cubo tiene las caras que son cuadrados. O sea, si yo agarrar una tijera, por ejemplo, la corto por acá, corto por acá, corto por acá, y lo abro, lo que voy a encontrar son 6 cuadrados, que son los que forman el cubo. Las caras del cubo, cuando se juntan, forman justamente un cubo y tiene volumen. Pero si yo lo abro, ya no hay más 3 dimensiones, hay 2. Largo por ancho. ¿Sí? X por X, X cuadrado. Hay 2 dimensiones nada más. Por eso ustedes dicen, el terreno de la casa donde vivo mide 400 metros cuadrados. Metro cuadrado. ¿Por qué metro cuadrado? Porque es el largo por el ancho. Metro por metro. Es X por X. Lo que ustedes estudiaron en el secundario y nunca supieron para qué miércoles decían X por X por X, X cubo. Bueno, es para eso. ¿Está bien? A ver, este es el concepto. Por supuesto, esto no lo enseño en el jardín, pero yo lo tengo que entender primero. Porque si no, salgo al jardín y le digo, bueno, en la clase de hoy vamos a aprender los cuerpos geométricos, vamos a buscar en la sala, ¿qué cuerpos tenemos? No hay ni uno en la sala. Estamos diciendo pavadas. ¿Se entiende? Y hay muchas pavadas que se dicen. Entonces, ojo, ¿por qué se dicen pavadas? Porque uno no sabe lo que está diciendo. Por eso siempre digo, uno no puede enseñar lo que no sabe. Porque si yo me meto a armar una planificación, a veces las chicas de cuarto me dicen, ay, estuve pensando, y entonces voy a empezar la clase diciéndole, hola chicos, hoy vamos a aprender a hablar del cubo y del cuadrado. Y yo le digo, ¿para qué? ¿A quién le importa? A nadie. ¿Sí? ¿Qué podemos encontrar en la sala que se parezca a un cuadrado? No hay nada de eso, eso no existe, esos son entes matemáticos. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿No enseño nada? Sí, enseño, pero ojo con, ¿saben cómo se llama eso? Transposición didáctica. Cuando el concepto lo quiero llevar para que el nene lo entienda y digo una pavada en el medio, eso es una horrible transposición didáctica. La transposición didáctica, ¿qué es? Es el contenido, lo bajo, y se cometen errores, siempre en la transposición didáctica hay errores, ¿sí? Lo que pasa es que a veces son graves y otras veces no son tan graves. ¿Sí? La transposición didáctica tiene que ver bajo el contenido, digamos, el contenido matemático puro, lo bajo para que se aplique y que se lo pueda entender. Ese proceso se llama transposición didáctica. ¿Sí? Muy aburrido, chicas, hasta acá. Bien. Interesante, profe. Bueno, yo porque la veo a Esther, a Luciana, a María y a Florencia. Con ellas Profe, 4, ¿sí? no sabe la duda que me sacó, o sea, yo no me llevaba muy bien con matemáticas, yo no sabía por qué poníamos X2. O sea, lo entendía en términos matemáticos, pero no la lógica. Bueno, Y ahora entiendo el hecho que usted decía hace un rato sobre lo que era el comunicar, el cómo. Como con ese ejemplo lo entendí mejor. perfecto. Lo que pasa que lo difícil, ¿sabés qué es? Es relacionar el concepto con la realidad. Es la transposición didáctica. Lo que pasa que esta es una habilidad que yo tengo porque tengo 32 años de docente, ese es el tema. Y siempre me pregunté, ¿qué es lo que entienden de lo que yo digo? Entonces me preocupó siempre mucho que lo que yo diga se pueda comprender, básicamente eso. Por eso yo lo que digo es que, digamos, ¿cuál es la relación? Vuelvo, entre las figuras y los cuerpos geométricos, que las figuras son las caras de los cuerpos. Si yo desarmo el cuerpo, encuentro una figura. 6 figuras que sean cuadrados, 6 cuadrados, van a formar un cubo. ¿Sí? Piensen esto, un cilindro, ¿sí? Acá,
Acá me estaba comiendo unas galletitas. Esto es un cilindro, ¿ven? Si yo lo desarmo, este cilindro, ¿qué figura se encuentra? Un rectángulo, Sí, ¿y qué más? un círculo, ¿Cuántos? 2. Ahí está. El de acá abajo y el de acá arriba. Y después si corto acá y abro, hay un rectángulo. Miren, les muestro acá. Ahí tengo, a ver si se ve, no, es muy grande. A ver, no. Este no, a ver algo que se pueda doblar, esto. Acá tengo un rectángulo. Miren, lo doblo. Y lo pego. ¿Ven que quedó? Bueno. Ahí. ¿Ven que me queda un cilindro? Si yo lo hago así, corto, track, me quedó un rectángulo. Y los dos círculos que son las tapas de la base y del otro lado. ¿Sí? Esto que yo acabo de hacer recién para mostrarles, eso es empírico. ¿Mm? Esto puedo hacer con los nenes. Llevo distintos cuerpos geométricos para ver cómo se armaron. Ahí tengo una clase. En la segunda clase llevo figuras y las armo para que se forme un cuerpo. Ahí tengo, mira, ahí tengo una secuencia de 2 clases. Y una tercera donde muestro, no, por ejemplo, cambio, ya con todos los elementos armados, voy dándolos por mesa, pero distinto al que cada mesa armó. Por ejemplo, al que armó el cilindro, se lo paso a otra mesa y a este le pongo el cubo. Entonces le digo, bueno, ahora es al revés. ¿Qué armó la otra mesa? ¿Con qué figuras? Y manejo este lenguaje. ¿Qué figuras armó aquella otra mesa? O ¿qué cuerpo armó con estas figuras? ¿Cuál es el objetivo de la enseñanza? Descubrir estas características, que esos son los contenidos, características de las figuras geométricas, características de los cuerpos geométricos, características entre las figuras y los cuerpos geométricos. Son los 3 contenidos básicos que enseñamos en geometría. Y resulta que después en cuarto se meten con, hoy vamos a aprender el triángulo. Miren, este se llama triángulo. Yo digo, ¿a quién le importa que se llama triángulo? Y si se llamaba cuadrado el triángulo, ¿no es lo mismo? Sí, es lo mismo. ¿Sí? Ahora, que yo después diga, el triángulo se llama triángulo porque, pero lo digo al final de la clase, porque por ejemplo, en términos de comunicación, es más fácil que yo, por ejemplo, si estoy haciendo una actividad con Luciana, por ejemplo, le digo, Luciana, agarra el triángulo ese que tenés ahí arriba de la mesa. Es más fácil decirle, agarra ese triángulo, que decirle, agarra ese que tiene 3 puntas, que lo tiene 3 lados rectos, o sea, que le dé toda la descripción. Pero en términos de comunicación, es más fácil para la comunicación, pero no es el objetivo, porque si no, los contenidos aparecerían nombre de las figuras geométricas, el nombre de los... No aparece eso. Otra de las actividades, por ejemplo, en concordancia entre las figuras y los cuerpos, es trabajar las sombras. Si yo pongo un cuerpo geométrico en el patio del jardín, a una determinada hora del día, donde hay sol, lo apoyo ahí, y una hoja adelante, y le pido al nene que dibuje sobre la hoja la sombra que proyectó ese cuerpo geométrico, me va a dibujar, si es un cubo, va a dibujar un cuadrado. Esa es la actividad. ¿En qué consiste? En la construcción de las sombras, que determina, y si no hay sol, porque ese día llovió, en la sala meto una linterna y proyecto sombras. ¿Sí? O pongo una tela blanca, por ejemplo, y proyecto las sombras con un velador. ¿Sí? Eso lo puedo hacer también para trabajar con el espacio, la proyección de sombras. Eso es re lindo, es una actividad re linda. Yo, bueno, ahora no se los puedo compartir porque no lo tengo acá a mano. Otra de las cosas que trabajo
muy fuertemente con el nivel inicial son los rompecabezas. Hay un rompecabezas que se llama Tangram, no sé si alguna vez lo vieron. Yo les voy a Sí, mostrar sí, uno. era el de la explicación. Sí, acá. Ese es un Tangram. Yo lo tengo pegado, ¿ven? Porque en realidad estos Tangram están hechos de goma eva, ¿ven? Yo lo despego, ahí se van cayendo las fichas. Lo tengo pegado atrás porque justamente en la virtualidad lo tengo que mostrar. Entonces, este tiene imán. Lo pegué atrás así. Chiquitos. Cuadrados. Y dentro de estos Un cuadrados... material que se puede hacer, Esto es goma eva, Mira. por eso. O sea, los tengo todos pegados, qué boba. A ver si hay alguno sin pegar. Acá esto. ¿Ves? Mira, lo desarmé ahí, adelante de ustedes, ¿ven? Queda un cuadrado. Y dentro de ese cuadrado les muestro lo que hay. Hay figuras geométricas. Hay triángulos. Uy, este se está cayendo. Acá hay otro triángulo, triángulo y triángulo. Hay un cuadrado y hay un paralelogramo. Si uno busca en internet, hay muchas formas de este tangram. Después vamos a hacer un trabajo con esto. Y lo que se hace con ese tangram es un juego chino, que lo que se puede hacer, miren, se los voy a mostrar acá. Estas son las imágenes que se pueden hacer con el tangram. Un perro, un chino, acá hay un chino, un barco, por acá hay un barco, un gato. Esta creo que es una casa, sí. Una casa. Las reglas del tangram es un rompecabezas chino que tiene 7 piezas. La regla es que con las 7 piezas tengo que formar imágenes. Primero, si es la primera vez que trabajo con el tangram, se los voy a dar para explorar. Ahí estoy trabajando la exploración, que es una de las características que plantea el diseño curricular. Eso no se los mostré, pero bueno. Lo terminaremos de ver la clase próxima. El tangram, la idea es, primero, por ejemplo, darles el cuadrado así abierto y todas las fichas, y un tangram armado. Entonces les pido que acá tienen que armar esto mismo. Es un tema, no es fácil armarlo. Esa es una actividad de un día. A la clase siguiente les digo, bueno, ahora hay que armar, hay que meter todas estas piezas violetas acá adentro, pero ya sin el modelo anterior. Ahora les digo, esto hay que meterlo todo acá adentro. Bueno, ahí están 2 años para armarlo. Otra tercera clase les digo, bueno, ahora les voy a presentar, por ejemplo, este barco que está acá, y quiero que con esas piezas armen este barco. La consigna es que hay que usar las 7, siempre hay que usar las 7. Y fíjense que este barco tiene varios colores. Sin embargo, las piezas que yo les voy a dar a ellos tienen todas el mismo color, son todas violetas, a propósito. Porque si yo les doy el color, uno se guía por el color y no por la forma, y nosotros no enseñamos los colores ahora, estamos enseñando la forma. ¿Está bien? Entonces el triángulo o el cuadrado tengo que ver cómo lo pongo, cuál es la inclinación, para que empiece a encajar. ¿Se entiende? Que ese es el concepto del rompecabezas. ¿Está? Bueno, fíjense que ya les conté 3 actividades secuenciadas. Una semana les muestro los 2, y les digo, metan acá adentro todas estas figuras. La semana siguiente les dije, hola, ¿se acuerdan que trabajamos con el tangram? Bueno, ahora hay que meter las piezas acá, sin el modelo, a ver si sale. Otra clase les digo, bueno, ahora ¿se acuerdan? A la tercera semana, ¿se acuerdan? Bueno, hay que construir el barco ese con estas piezas. Y otra clase les puedo decir, bueno, ahora juego libre, armen lo que quieran. Cuarta clase. Quinta clase, vos armá algo, y cuando lo tengas armado, dictale a tu compañero, ¿se acuerdan? Como en el espacio, dictale a tu compañero para que arme esa figura que vos armaste. Y en el dictado tienen que poner en términos de comunicación. Y ahí tengo 5 clases. ¿Cuánto? Un mes de clases. ¿Está bien?
¿Se entendió, chicas? Bien. Bueno, tarea para el hogar. Quiero que lean del diseño curricular, porque vamos a retomar desde ahí. Esperen que me fijo. Diseño curricular, página 102. En la página 102, media página del diseño curricular, página 102, está todo lo que dice el diseño de la enseñanza de la geometría. Interesante igual, ¿eh? Interesante, hay que leerlo. Y actividades para trabajar, yo igual les di un montón recién, pero actividades para trabajar con las figuras y los cuerpos geométricos del documento curricular, página 57, hasta la 61. 3 hojitas, hay un montón de actividades para trabajar con las figuras y los cuerpos geométricos. ¿Está bien? Todo eso, tarea para el hogar, para... les voy a avisar, a ver si ustedes la semana que viene, ¿qué materia tienen en este horario? Dicuy. Dicuy, bien. Tenemos más a la noche, Dicuy, pero tenemos un trabajo individual sincrónico. Ajá, bien. ¿En qué horario tienen Dicuy? A las 8, ¿no? Bien. Bueno, sí, les aviso. En principio esto va a ser para el martes que viene, no para el otro. Pero les voy a avisar, chicas, porque yo en este mes de septiembre, yo estoy con algunos problemas de salud importantes, pero este mes de septiembre no tengo medicación, la tuve la semana pasada, y la verdad es que ahora estoy empezando a sentirme mejor. No sé qué va a pasar en octubre, en octubre tengo otras aplicaciones más jorobadas, por eso quiero aprovechar en septiembre para tratar de darles todo lo que más pueda. Voy a seguir en octubre y en noviembre, como les dije la otra vez, pero por las dudas que no me sienta bien en algún momento y tenga que suspender alguna clase, no quiero dejar de darles la clase. Así que por ahí la semana que viene nos vemos, aunque sea media horita, de 6 a 6 y media, como para redondear la parte de figuras y cuerpos geométricos. Entonces yo me voy quedando más tranquila que ustedes tienen, no solo los contenidos, sino el trabajo que tienen para hacer. En principio quedamos para el martes que viene, no, para el otro martes, ¿sí? Y la tarea sería leer del diseño curricular la enseñanza de la geometría, de las páginas que le dije, y del documento curricular. Ahí pueden para sacar ya actividades que tienen que ver con el eje 2 en relación al trabajo que tienen que entregar, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Muy bien. Bueno, chicas, las dejo. Tengan una buena semana, cuídense mucho, y bueno, cualquier duda me van preguntando por el grupo de Facebook. Yo ahora no voy a subir la clase grabada, sino que la voy a